Y tal cual estaba prometido y anunciado acá, Perros Guardianes en Radio Dínamo se complace en presentar a un programa dentro de otro programa. Un programa que, bueno, nos brinda la posibilidad de conectarnos con conocimientos tan humanos como vos y como yo. Y estamos hablando no estamos hablando de otra cosa, sino de Morayá, conducido por el doctor Pablo Chalkov. ¿Cómo estás, Queridos Pablito? amigos, muy bien, muy bien. La verdad que estamos todos, obviamente, estamos tristes, pero es una tristeza que habría que darle la verdadera dimensión, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una tristeza. ¿Y por qué la tristeza? Yo lo que veo a simple vista es el reflejo. Si lo vemos a Messi triste, como está lógicamente, claro. Si lo vemos a Scaloni y a compañía triste, ya ahí no podríamos estar contentos. Y después sumado a la frustración de otra final del mundo que perdemos. Pero bueno, eso yo le decía a mi hijito, a Tomás y a Sofía, que bueno, ganamos 3, perdimos 4 finales del mundo, y eso es, estadísticamente es algo maravilloso, si te pones a ver, hay que verlo positivamente, no se puede ganar todo, es un deporte. Ahora, yo quería comenzar este programa haciendo hincapié en algo, siguiendo un poco la línea que ustedes estuvieron presentando en el programa, todo esto que va a ir surgiendo con el tiempo, esto como si fuese algo orquestado, todo esto que es lógico que haya especulaciones, siempre puede haber especulaciones, porque no tenemos el conocimiento completo, vamos viendo partes de la película. Pero sí me gustaría hacer hincapié en algo que vos reflexionabas, Pirucho, y que sí me parece serio, y es todo lo que se generó desde el Mundial, no solo en redes sociales, sino incluso a nivel de países que hicieron planteos de una seriedad enorme, y como dándole más importancia y relevancia al Mundial y a los partidos de lo que realmente tienen. Bien. Más allá de que pueda haber, ¿no? En toda organización de campeonatos siempre puede haber manejo de beneficio, un árbitro también puede definir muchas veces, ya lo hemos visto, recordemos la final en el 90 cuando Codesal nos cobra ese penal que hasta el día de hoy sabemos que no correspondía, cuando nos echa un jugador y toda esa historia que ya conocemos. Pero al margen de todo eso hay algo real. Argentina a nivel mundial, y esto ya es un hecho, ha quedado después de este mundial, en algunos lugares ha quedado muy expuesta. Cuando digo muy expuesta me refiero a Argentina y los argentinos, ¿no? Hay lugares donde realmente hoy hay una predisposición bastante negativa a priori a los argentinos. Bien. Entonces, eso no es para menospreciarlo. Eso, cómo se puede ver, se ve trasladado después al trato que se le da al turista argentino. O sea, es algo que... Nos empieza a joder en la práctica. Si tu hijo se quiere ir a otro lado, tu vecino, tu amigo, nosotros mismos viajar. ¿De dónde sos argentino? Racista, xenófobo, violento, tramposo. Un montón comienzan a hacernos sin duda. Y esto es para que no pensemos en grandes así que están organizando, pero sí ya se sabe, por ejemplo, desde dónde se disparó algunas acusaciones. Después del partido de Egipto, ya esto se puede ver en números, ¿no? En estadísticas se disparó Egipto. Tenemos que pensar que además de ser un país que es de mayoría musulmana, sí es un país racista donde al seleccionado no se le permite en la selección egipcia que jueguen jugadores que no sean musulmanes. Bien. Y esto, ¿por qué es importante? Es importante porque Egipto tiene una población de más del 10% de cristianos. Entonces, qué curioso, ¿no? Un país que nos acusó de racistas y nos acusó de que Messi, que la selección argentina y que Milei están alineados al sionismo, ahí viene de nuevo otra puntita, ¿no? Alineados al sionismo, a Estados Unidos, a esto y lo otro. Con Infantino tienen comprado el Mundial. Eso no ganó, boludo. Eso se dijo durante todo. Tienen comprado el Mundial estas fuerzas. Sí. Eso se instaló fuertemente todo el mundo. Eso es algo que lo plantean y obviamente tienen, hay en lugares donde eso tiene arraigo. Comenzando por España.
España es uno de los primeros países, curiosamente, que comenzó a tener arraigo todas estas teorías. Finalmente termina siendo el campeón del mundo España. A nosotros nos queda claro, y lo vamos a ir viendo con el tiempo, que obviamente, a ver, ¿por qué Argentina de repente, de ser un país periférico, un pequeño país grande, pero pequeño en cuanto a economía, en cuanto a población, ¿por qué Argentina de repente está en la boca de todo el mundo, ya sea o para alabar el fútbol y cierta idiosincrasia nuestra que está vinculada a características? Eso vos más conocedor de la noticia y de la geopolítica internacional, más conocido también de operaciones mediáticas. Yo estoy más chequeamos lo internacional, pero lo nuestro es provincial y nacional. Bueno, eso, te lo iba a preguntar, pero me dijo, no, vos tenés tu columna preparada, pero ya que me das el pie, pensé todo el tiempo en preguntar cuál es tu visión de esto que está ocurriendo con Argentina, fuera de lo futbolístico, sacando 100% lo futbolístico. Yo creo que hay elementos de sobra en este momento. Comencemos porque, a ver, Argentina es un país democrático. Claro. Más allá de que nuestro sistema está lleno de fallas, más allá de que sabemos todo, esto no para tomar un partido bajo ningún punto de vista, sabemos que Argentina desde el año 83 tiene de nuevo la democracia desde el 83 y con todos los esfuerzos, sacrificios, y como alguna vez dijo algo, con todo lo que se robaron, con todo lo que se les ocurra, sin embargo se pudo sostener la democracia, se han ido pasando los gobiernos. Ya ese es un elemento de fricción, teniendo en cuenta que en la mayoría de los países a nivel mundial no existen democracias, comenzando por la FIFA. La FIFA, dentro de los equipos que tiene, pero la gran mayoría no son países democráticos. ¿Qué quiere decir? No tienen sistema democrático, así de simple. Son monarquías, incluso la de España es una monarquía. No deja de ser una monarquía, es una monarquía constitucional, tiene un sistema político que administra, el rey reina pero no gobierna, ya sabemos todo eso. Pero es una monarquía, es tan monarquía como la monarquía de Marruecos. También es una monarquía, Marruecos. Todos estos países forman parte de la FIFA. Bueno, Argentina está dentro de un pequeño club dentro de la FIFA y también de las Naciones Unidas, que son países democráticos. Esto puede gustar y no gustar, sobre todo a quién no le va a gustar, y a países como Egipto, que son una dictadura militar, que tiene, obviamente no hay libertad de expresión. En esos países ya en el primer punto deploran a Argentina, porque acá hay libertad de opinión. Acá cualquiera puede agarrar un micrófono, más allá de la responsabilidad posterior. Ahí empezó. Después el partido de Egipto empezó muy fuertemente. Y eso fue tomado a propósito, lo aprovecharon. Pero fíjense quién denunció a Argentina, Egipto. Es algo que realmente cuesta entender. Y empezó ahí que los argentinos son, ya el técnico con el protocolo antirracismo, son los más racistas, y ahí empezó un ataque hacia nosotros como racista, como pueblo, encima todos los argentinos, ni siquiera los jugadores o algunos jugadores, ni siquiera, y eso va escalando. Fue escalando de una manera. Y va a seguir escalando, porque ya sabemos, ¿no?, que todo lo que sea mala noticia o todo lo que sea así va a seguir escalando. Además, también, no nos olvidemos, acá en el fondo también hay ciertas envidias. Sí. Argentina es un país donde, y toco madera, donde vivimos en paz, donde no nos estamos matando más allá de los niveles de delincuencia, de criminalidad propios de un país con problemas económicos, constantes, con crisis eterna. Pero después es realmente un país envidiable. Fíjense algo, por dar un ejemplo nada más, los venezolanos que tuvieron que salir, 8 millones de venezolanos tuvieron que salir de su país por distintos problemas, fundamentalmente problemas económicos, problemas políticos. Se fueron por todo el mundo, especialmente por Latinoamérica. Vos entrevistás a los venezolanos que están en distintos países de Latinoamérica y muchos te van a contar la frustración y lo mal, las penurias que están pasando por no tener documentación. Y esa es la verdad de la milanesa. Y acá acá no. Y acá los venezolanos que vinieron, y lo tenés que escuchar constantemente, van a exponer que más allá de lo difícil que es la situación en Argentina, han encontrado un país receptivo a la inmigración como es Argentina. O sea que yo, ¿sabés qué pienso de todo esto? Que nos va a servir para que nos valoremos más, que no caigamos ahora, que veamos, volvemos al Martín Fierro, ¿no? Y que los hermanos se han unido porque esa es la ley verdadera.
y tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos los pelean, los devoran los de afuera. Qué curioso que el Mundial, que es un momento donde los argentinos nos unimos, donde los argentinos nos demostramos el potencial, la pasión, la entrega, la intensidad que tenemos, está bien en un deporte, pero eso demuestra todo un potencial, porque claro, para que haya argentinos en todo el mundo y se sientan unidos por estos sentimientos, quiere decir que algo muy bien habremos hecho en este país, bien, comenzando por tener los argentinos en general un sentimiento de amor muy grande a nuestro país, que a veces es triste ese amor porque no tenemos grandes satisfacciones, lamentablemente, salvo como las que nos dan los deportistas, porque no es solo el fútbol, tal vez casi todos los deportes grupales que practica Argentina se destaca, y eso es porque hay valores en este país. Esos valores no se encuentran en otros lugares, y para ir cerrando, porque me imagino todos estamos un poco también, pero ya agotados, no porque es un tema que nos cansa, sino porque ha sido bastante tiempo, y fue un mundial intenso, ¿no? Hemos sufrido constantemente y hemos sentido esa presión a nivel mundial, esa presión con Argentina, esa presión con Messi, que por suerte lo pudieron soportar de la mejor manera, bueno, hasta la final, que ya sabemos, cada uno sabe interiormente lo que vimos, los que vieron los partidos, cada uno, y los mejores, los que más saben de fútbol, entienden perfectamente qué fue lo que pasó, más allá de que siempre puede haber alguien que nos haya perjudicado en el camino, pero eso forma parte de la vida. Sin duda estamos en paz. Y como estamos en paz, eso es lo que tenemos que lograr los argentinos. No le debemos nada a nadie, eso. A nadie, y tenemos mucho para sentirnos orgullosos y para seguir creciendo. Ahora, volquemos ese amor a la selección, volquémonos en nuestros compañeros, en nuestro lugar de trabajo, con nuestra familia, volquemos todo ese agradecimiento que queremos darle a Messi, a todo ello, volquémonos el agradecimiento a toda la gente que nos rodea, a la que nos hace el aguante constantemente. Bien. Bajemos los niveles de confrontación. Eso, y demostremos en acciones también que no somos racistas ni xenófobos, que a veces te dejás llevar por una provocación, se te va un insulto y cagaste, ¿entendés? Porque en la realidad no es así, porque la gente que viene acá labura, somos todos hijos de inmigrantes, de todas las nacionalidades, somos el crisol, nos consideramos raza criolla, no nos consideramos europeos. Ni superiores bajo ningún punto de vista, ni nada parecido. Y tenemos que demostrarlo también con acciones, es una buena oportunidad. Tomo lo que vos decís para eso, bajar un poco el decibel. Y en las cosas más sencillas, hoy un ejemplo, por ejemplo, alguien me hizo así una vista manejando acá en Salta, a veces puede pasar, me miró feo, yo le bajé la cabeza así como que no pasa nada y sigamos, viste, en esos detalles bajemos la confrontación. Bajemos la confrontación. Y esperemos que pase toda esta espuma, esta efervescencia, y vamos a ver qué queda. Me encantó. Pero no nos debería llamar la atención, y ahora comenzamos con nuestro tema de siempre. No nos debería llamar la atención que de todo esto, gente que a través del Mundial haya conocido, ahora sepan que en Argentina hablamos castellano por las canciones, que en Argentina sepan que estamos por debajo geográficamente de Brasil, al lado de Uruguay, al lado de Chile, eso que van a ir sabiendo ahora, también que vayan sabiendo que en este país tenemos una democracia, como todas las democracias, llenas de fallas, llena de cosas para superar, pero tenemos una democracia. Podemos soñar a aquellos que no les gusta el gobierno o que no están conformes con algo, en las próximas elecciones, modificar. Los que están conformes pueden soñar también con la continuidad, apoyar la continuidad y ir mejorando este sistema que siempre está muy lejos de ser perfecto. Y lejos de ser perfecto también tenemos que entender que estas envidias, estos odios ancestrales que a veces se generan con pequeñas cosas y después se van haciendo cosas que se hace una bola de nieve gigantesca y que queda el prejuicio. Ya Einstein decía que es más fácil desarrollar la teoría de la relatividad que romper un prejuicio. O sea que imagínense estos prejuicios que ahora van quedando en lugares tan distantes como Egipto, en las poblaciones, en la dirigencia. Fíjense estos prejuicios, el tiempo que va a llevar y que si se puede romperlo. Es fácil activarlo, los prejuicios. Si ya a vos te le hicieron complicada
pasando por Egipto. Por Egipto. Antes de este partido. Y ya se me burlaron. Imagínate ir ahora, que ni nos conocíamos, nunca habíamos jugado en un mundial. Imagínate ir ahora a Egipto. No está piola hoy ser un argentino en Egipto, ya la podemos llegar a pasar mal. Sí. Y sí. En la práctica, en la vida real, no en las redes. Lamentablemente. Y en eso sí quiero realzar, por ejemplo, a nuestros hermanos brasileros. Bien. Que más allá de la rivalidad que hay, y más allá de que siempre hay delincuentes y gente que es capaz de lastimar a otros, pero son una minoría. En Brasil siempre la recepción, y en nuestros países, en Chile, países limítrofes, por el fútbol, por suerte, salvo, ya vuelvo a decir, barras bravas o ambientes complicados, en el resto sabemos que no queda en un folclore. Claro. No dirán que no salimos campeones. ¿Quién nos podría burlar de que no ganamos la final? Somos el mejor de todos los equipos menos el campeón. Somos el mejor de todos, o sea que tenemos bastante para hacer. Y esto, fíjense, ya desde la Torá y en la antigüedad, cuando muchas veces nos preguntamos ¿por qué ese odio? ¿Por qué en muchos lugares todavía siguen ese resabio? Y lamentablemente desde el 7 de octubre del 2023, que fue el ataque por parte de Hamas al territorio israelí, donde masacraron 1.200 personas, secuestraron 251, y todo lo que el mundo sabe y que de alguna manera se va olvidando, porque nos vamos olvidando estas cosas lamentablemente. Tenemos que tener presente que aumentó incluso el odio, algo que debería haber generado una simpatía. Aumentó el odio, porque el odio es así, el odio se agarra de estos prejuicios que en el fondo muchos entienden que puede ser envidia, o sea, una envidia. ¿A qué sería una envidia? Sería una envidia o un resquemor a un pueblo, si se quiere, que de alguna manera, ¿qué brindó a la humanidad? Le puso límites morales. Bien. En definitiva, ¿cuáles son los límites morales? No matarás, no robarás, y todo lo que sabemos porque forma parte de nuestra cultura judeo-cristiana occidental. Eso generó a lo largo de la historia, en la antigüedad, por ejemplo, los griegos en la antigüedad deploraban a los hebreos, a los israelitas, no los podían ver. ¿Por qué? Alguno escribió sobre esto. Dijo que no los podían ver porque ¿cómo puede haber un pueblo que reivindique que su origen es un origen de esclavitud, que eran esclavos? ¿Cómo puede haber un pueblo en la antigüedad que se ufane, que diga que haya construido su esencia en base a haber sido un pueblo esclavo, que consciente de esa esclavitud, y eso salió de ese proceso? Tuvo un proceso de 40 años por el desierto, que es el que estamos abordando con Éxodo, que es el segundo libro de la Torá, pero fíjense, todo eso, todo ese proceso para dejar de ser esclavo, para dejar de ser esclavo para dejar de ser esclavo, tuvo que construir. Obviamente, aquel que es creyente está convencido que Dios entregó las tablas de la ley a Moisés, que ya lo vamos a ir viendo, pero podría haber sido también la obra genial de un hombre inspirado en lo sagrado, en la divinidad, que pensó que para que su pueblo pueda ser libre después de 420 años de esclavitud en Egipto, necesitaba no un líder, que Moisés fue un líder, fue el guía. No era eso, necesitaba leyes que sean para todos, no solo para los súbditos como tienen los monarcas, las leyes para los súbditos y ellos quedan al margen, sino que la ley sea para todos, de cumplimiento y exigencia en igualdad de condiciones para todo el mundo. Ya hace más de 3.500 años el pueblo judío, en aquel momento era el pueblo israelita, marcó un camino que eso fue generando odios. También recordemos las familias que se fueron separando, recordemos la familia de Esaú. ¿Te acordás la familia de Esaú, el hermano de Jacob, que le vendió la primogenitura a través de un plato de lenteja y toda esa historia que contamos? Fíjense, el pueblo de Esaú, las familias que fueron también muy, muy ricas y que fructificaron, ese pueblo quedó resentido con el pueblo de Israel, con los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Quedó resentido en la historia y se fue enfrentando muchas veces. Curiosamente, pueblos hermanos
o pueblos primos, como decíamos en su momento. Acuérdense los ismaelitas, Ismael, el primer hijo de Abraham, también los descendientes de Ismael, que fueron muchísimos y tuvieron dominio en amplias zonas del desierto y lograron mucha riqueza, también terminaron enfrentados a los israelitas. Esos odios, esas divisiones se fueron convirtiendo en el tiempo en algo muy negativo y hasta que esos pueblos fueron desapareciendo en la historia, y fue manteniéndose el pueblo de Israel, los hijos de Israel se fueron manteniendo. ¿Y cómo se fueron manteniendo? Ahí volvemos al relato bíblico. Recuerden la última vez, cuando terminamos el capítulo, Moisés se había tenido que escapar de Egipto porque había matado a un egipcio, y eso llegó hasta los oídos del faraón, y matar a un soldado del faraón equivalía a la muerte. Ese Moisés que después se escapa y llega a la tierra de Madián, que ahí conoce a estas 7 mujeres que eran hijas del sacerdote. Entre esas, él ayuda a esas mujeres frente a los hombres violentos que no le permitían que tomen agua. Recuerden toda esa historia. Después Moisés se queda a vivir ahí, se casa con Séfora, con una de las hijas de Jetro, de este sacerdote. De estas 7 mujeres, él se casa con una. Recordemos que Moisés un día está con sus ovejas y ve una zarza que se enciende y no se consume. O sea, y él se acerca como si fuese un llamado, y ahí de alguna manera Dios habla con Moisés, y básicamente le va a dar una orden, le va a decir: mi pueblo vive en la esclavitud, está afligido en la tierra de Egipto, necesito, Moisés, te pido que vos vayas y vas a liberar a mi pueblo. Obviamente Moisés le dice: ¿de qué manera yo puedo liberar? Cuando llegue me van a sacar zumbando. Además, soy un prófugo. Soy un prófugo, exactamente, pero hay que tener en cuenta que ya la Torá nos deja lo de prófugo. Fíjense qué interesante, ya la Torá nos informa que el faraón que había estado en la época que lo habían condenado a Moisés, murió. Y que toda la gente que estaba al tanto del crimen que había cometido con ese soldado egipcio que estaba maltratando a los hebreos, todos ya habían muerto, con lo cual estaba abierto el camino. Ajá. Ese temor que podría haber tenido Moisés, claro, no se lo manifiesta a Dios. El temor de Moisés es más que nada de ¿por qué me van a creer? ¿Por qué me van a creer los hijos de Israel? ¿Y por qué me va a creer el faraón? Porque le dice: anda al faraón y explícale que deje salir a su pueblo, porque su pueblo es el primogénito del Creador, del Eterno, y si no va a dejar salir a su primogénito, finalmente le va a liquidar al primogénito del faraón y de ellos. Esa amenaza velada va a quedar en un segundo plano. ¿Por qué? Porque esa amenaza no la va a llevar a cabo Dios hasta después de las 10 plagas. ¿Qué quiere decir esto? Dios le aclara a Moisés que cuando vuelva, el faraón, como primera medida, le va a decir que no va a dejar salir a su pueblo. No va a dejar salir porque tiene una mano de obra muy barata. Le pagan impuestos, ya le había aumentado los tributos y las obligaciones. Las obligaciones, entonces no va a dejar salir a ese pueblo. Entonces ya le da algunos elementos Moisés. El Creador, el Eterno, le da algunos elementos que vamos a volver sobre eso porque es bien interesante. Le da elementos para que Moisés pueda demostrarle al faraón que tiene poderes obviamente en base a que es un enviado ni más ni menos que del Eterno. Ahora, frente al pueblo, frente a los ancianos, que le pide también el Eterno que se encuentre Moisés, que vaya y que se reúna con los ancianos, con los hijos de Israel, le va a dar otros elementos. ¿Qué elementos le va a dar? Le va a dar la voz, la palabra, y ahí ya desde la antigüedad la fuerza que tiene la palabra. La palabra le va a dar para que con la palabra pueda... Si no tengo nada, así fue, ¿qué elemento tengo? La palabra. La palabra. Porque va a tener la palabra. Bueno, pero acá Moisés también... Con la palabra podés liberar a un pueblo, le dijo. Por lo pronto, con la palabra va a poder convencer a los israelitas, a los hijos de Israel. Va a poder convencer con la palabra de que Dios
está detrás de toda esta estrategia para poder salir de Egipto, que Dios escuchó el clamor del pueblo israelita, del pueblo que está sufriendo, que nunca dejó de rezarle a ese Dios, porque recordemos los 420 años que estuvieron los israelitas en Egipto, nunca dejaron de tener fidelidad a su Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Siempre le tuvieron fidelidad a ese único Dios. Siempre se mantuvo en Egipto este pueblo teniendo esa fidelidad. Y durante todo el tiempo que vivieron fueron respetados por el faraón y por sus hijos, etcétera, hasta que un día dejaron de ser respetados, supuestamente porque había pasado el tiempo y ya no los conocían, pero entendemos que más que nada fue que ya se los quiso sacar del medio porque se habían convertido en un pueblo fuerte y en un pueblo que crecía. Entonces volvemos a ese punto cuando Moisés le dice, pero encima tengo el problema que me va a costar comunicarme con los hijos de Israel, porque era tartamudo Moisés. Fíjense qué interesante, Moisés va a mandar a que con la palabra pueda expresar la palabra de Dios a alguien que era tartamudo, con todo lo que eso significa. Además, recordemos que se iba a tener que expresar con un pueblo. Moisés hace muchos años se había ido de Egipto. Entonces ahí, qué interesante, ahí Dios le dice que se quede tranquilo, que le va a mandar a su hermano Aarón, que era uno de los hermanos de Moisés, se llamaba Aarón. Que Aarón, contrario a lo que era Moisés, Aarón tenía el don de la palabra, tenía la facilidad de la palabra, lograba convencer con la palabra. Así que fíjense, por primera vez en la Torá vamos a ver en el relato bíblico dos hermanos que van a ser un equipo. Esta vez los hermanos no va a ser Caín que mata a Abel por envidia y para quedarse con las cosas, con la herencia. Esta vez no va a ser la confrontación entre Ismael, que fue el primogénito, y Isaac. No va a haber ninguna diferencia. Esta vez el mismo Dios, el Eterno, va a unir a los hermanos y le va a poner un trabajo en común. Uno va a transmitir la palabra del otro. Bueno, con este encargo, es mucho más largo el relato, pero para que podamos avanzar y entender, es que se va a ir Moisés, Moshe y Aarón, Arik, se van a ir al encuentro de los ancianos israelitas, los hijos de Israel, y se van a ir al encuentro del faraón. En primer lugar se van a ir a encontrar con el faraón, y cuando llegan al encuentro del faraón, recuerden que el Creador le da unas herramientas. Moisés siempre andaba con una especie de bastón. Sí. Le va a decir que se quede tranquilo cuando llegue el momento y le hable al faraón y le diga que viene, la palabra de él es la palabra del Creador, que le dice, le exige que deje salir a su pueblo, que lo deje salir durante 3 días. Van a internarse en el desierto, lo que es en la península del Sinaí, ahí donde Moisés se encuentra con esa zarza que no se consumía, que estaba en pleno fuego. Le dice que los deje salir por 3 días porque el pueblo de Israel es el pueblo siervo del Creador. Son los siervos del Creador. Tienen que ir esos 3 días para servirlo al Creador. Para servirlo a través del agradecimiento, a través de ir hasta ahí a rezar. Entonces le dice que cuando el faraón le diga que no, que le demuestre el poder a través del bastón, que lo tire al piso y ese bastón inmediatamente se va a convertir en una víbora. Y eso, frente al faraón, va a quedar en claro el poder que tiene Moisés. Pero ¿qué hace el faraón? Llama también a sus ¿cómo se llama? Estas personas que hacen todas estas cosas de magia, a sus magos. Claro, llama a los brujos, a los magos que tenía contratado el faraón, que le interpretaban los sueños, todo este grupo de gente que lo asesoraba. Y obviamente aparece uno de estos y también tenía un bastón, lo tira y también se convierte en una víbora, con lo cual logra neutralizar esa primera acción de Moisés para demostrar el poder que tenía del Eterno. Ya sabemos lo que vos sabemos el mismo sí, truco, que también lo podemos hacer. Entonces, bueno, tenía otro truco guardado, que era ese mismo bastón, asentarlo
en el agua, en la tierra, y que todo el agua se convierta en sangre. Imagínense. Y acá quiero dejar un poco, porque estamos ya en tiempo, hoy tal vez nos excedimos, había una reflexión que no queríamos dejar pasar. Todos los argentinos tenemos el alma ahí en el corazón, en la mano, ¿no? Pero en la mano para estrechar a otros argentinos. Pero para cerrar, en esta primera parte vamos a ver después la descripción de todo el poder de Dios. ¿Por qué Dios, que era tan poderoso, no hizo un camino más rápido? Algo que directamente se meta en la cabeza del faraón y lo logre convencer. Porque así estaba. Esto era lo que deseaba el Eterno. Quería que iba a endurecer cada vez que le iban a pedir algo al faraón, o sea, cada vez que le iban a demostrar otra fuerza, algo para darle argumentos al faraón para que deje salir al pueblo israelita, lo va a endurecer. O sea, va a ser un trabajo, ahí va a estar el Eterno, va a estar presente, haciendo que el corazón del faraón se haga más duro y se cierre. Cada vez que le van a ir a hacer una propuesta, y ya vamos a ver en el próximo capítulo cuando lleguemos a las plagas, cada vez que se presenta una plaga con todas las consecuencias terribles para su pueblo, para su gente, vamos a ver que el faraón se vuelve a endurecer. Cuando está por aflojar en la negociación, está por aceptar, de nuevo se vuelve a endurecer. Claro, muy humano también eso, ¿no? Muy humano. Como te cerrás cuando pese a tener los argumentos, ¿viste? Y a ver que no querés ceder por orgullo, por lo que fuera, por eso, porque no te querés mostrar débil o por cualquier motivo. O por una razón tal vez más sencilla, que el faraón era como un dios en la tierra y la voluntad de él está por encima de la voluntad de cualquiera. Claro. Y bueno, incluso aunque vea a su pueblo morir y sufrir, es capaz por tener el poder absoluto. Eso lo vemos hoy en Irán, por ejemplo. Fíjense cómo voy a conectar para terminar en el análisis internacional. Hoy los líderes iraníes, que es la Guardia Revolucionaria Islámica, que son los que detentan el poder, porque hoy no hay un ayatolá. El supuesto ayatolá ni siquiera se vio una foto desde el día que atacó Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. No se vio ni una foto. Se cree que está o muerto o está muy herido. La cuestión es que la Guardia Revolucionaria que detenta el poder en Irán, a pesar del supuesto que iba a haber un acuerdo de paz, después el protocolo el memorándum de entendimiento, todo eso se fue al garete, si quieren al carajo, y hace 9 días que Estados Unidos está bombardeando sistemáticamente a Irán. ¿Cómo está bombardeando a Irán? Con mucho cuidado. Bombardea la zona del estrecho de Hormuz, bombardea lugares puntuales, no atacó todavía la infraestructura petrolera de Irán, energética, que si llega a hacer eso va a desencadenar una crisis de petróleo. Bueno, pero ya está desencadenada la crisis. Los hutis que están en el Yemen, viene subiendo el precio del petróleo por este conflicto desde el día del ataque constantemente, y va a seguir subiendo porque, como yo les había adelantado, es muy difícil que pueda haber, aunque le muestre las 10 plagas, que serían los ataques devastadores, ahí Trump se quiere convertir ni más ni menos que en el Eterno, ¿no? Diciendo, bueno, si no van a hacer esto, los voy a prender fuego, voy a acabar con ustedes. Se vuelve a repetir esta idea, la amenaza. Pero mientras haya un faraón como hay, que es la Guardia Revolucionaria Islámica, que es la que gobierna por sus intereses, ellos tienen sus intereses, claro, que están alejados del resto del pueblo, que ya sabemos que en diciembre masacraron a miles que se opusieron al gobierno, que volvemos a decir, es un gobierno que desde el año 79 gobierna a mano dura un régimen teocrático. Entonces es muy difícil que con esta situación pueda cambiar algo. ¿Nunca tuvo una democracia? Puede ser. Irán nunca tuvo una democracia porque antes de esta revolución islámica estaba el Shah de Persia, que era como una monarquía que en otro capítulo podríamos profundizar, pero no, nunca tuvo democracia. De hecho, en Medio Oriente, siempre decimos, la única democracia que hay en todo Medio Oriente es Israel. Es la única, después no existe democracia. Porque incluso en Turquía, que forma parte de la OTAN, que Turquía una parte está en Europa, otra parte está en Asia, el gobierno actual de Erdogan es un gobierno que entró por un sistema, entre comillas, pongo democrático, con muchas limitaciones, y se perpetuó en el poder. Ya quedó ahí. Hoy en día maneja todo
todas las instituciones, con lo cual es como digamos como el gobierno de Maduro en Venezuela en su momento, que si no hubiese sido porque lo sacaron en helicóptero, seguiría gobernando. Es muy difícil que deje gobernar porque todo el sistema ya está hecho para que siga, ya sea Erdogan o el que Erdogan decida que sea su continuidad. Así que bueno, este es un elemento que tenemos que tener presente y podemos terminar así el programa. La importancia de la democracia es un poder enorme, porque los países que son democráticos, el verdadero poder reside en la población, reside en el ciudadano, en la república, en el ciudadano que va a tener la posibilidad de modificar el gobierno. Por eso en Argentina hoy gobierna Milei. Porque la democracia, porque más gente lo votó. Porque lo votó y también otra gente lo sacará a él o pondrá el que tenga que poner. ¿Es igual que acá, cada 4 años en Israel o es...? Qué bueno tu pregunta. Es un sistema, el sistema no es presidencial, es un sistema parlamentario el de Israel. O sea que no, más allá de la frecuencia de cuándo son las elecciones, en cualquier momento puede caer el gobierno, porque para poder formar un gobierno en Israel necesitas sí o sí de las 120 bancas que tiene la Knesset, o sea, el Congreso de Israel, el Parlamento de Israel, necesitas tener 61, o sea, la mitad más uno. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno cae inmediatamente si no logra tener 61 diputados que apoyen la coalición de gobierno. Por eso los sistemas parlamentarios a veces son muy frágiles, pueden caer inmediatamente. Curiosamente las elecciones en Israel son en octubre, salvo que el gobierno caiga, o sea que no logre tener el apoyo de esos 61 diputados, que tiene que tener siempre el apoyo del gobierno para poder sostenerse. Fíjense qué complejo, la mitad más uno. Y para tener eso necesitas llegar a alianzas con minorías. Eso vamos a hablar alguna vez del sistema democrático que tiene Israel. Por eso cuando lo cuestionan a Israel de país apartheid, de país... son acusaciones tan falsas como cuando acusan a Argentina que los argentinos somos racistas. Que hay racistas en Argentina, hay racistas en todo el mundo. En todo el mundo hay racistas. Pero que Argentina, la generalidad... Bueno, esas son acusaciones difamatorias que no tienen ninguna muestra, pero eso se van instalando en las sociedades y queda el prejuicio. Claro, aparte, nunca tuvimos políticamente discriminación, ni tampoco tuvimos racismo, ni nada. Bajo ningún punto de vista, no. Para votar no te exigen tener una religión. En cambio, sí, los que nos acusan de... ellos sí tienen... Ellos sí tienen... Nosotros somos los malos. O sea que fíjense, acá para votar tenés que ser un ciudadano, tener los papeles, el DNI, estar en regla. Puede ser un extranjero, muchos extranjeros ya tienen la residencia. Es que el DNI lo puede sacar cualquiera, no tenemos problemas con la cuestión de discriminar a alguien porque venga de afuera. Justamente intentamos incluir y damos, como lo dice la Constitución, abrimos la puerta a cualquiera que quiera venir a vivir acá. Que respetando las leyes argentinas y eso. Así que bueno, así vamos a terminar. Vamos a Argentina todavía. Argentina. Muchas gracias a la audiencia y vamos todavía, levantemos el ánimo que tenemos un país precioso, lo tenemos que seguir embelleciendo y para embellecerlo hay que querer y estar cerca de todos nuestros hermanos argentinos. Bueno, excelente la columna, Pablo, como siempre. Bueno, la Morallá vuelve el próximo martes y nosotros con Perros Guardianes volvemos mañana. Así que